cortesanos y burgueses. El XIII fue el siglo de las grandes catedrales, en las que intervinieron casi todas las ramas del arte. La labor originada por estas ingentes empresas prosiguió en el siglo XIV y aún después, pero entonces ya no constituyeron las catedrales el principal foco artístico. Debemos recordar que el mundo cambió en gran medida durante aquel periodo. A mediados del siglo XII, cuando empezó a desarrollarse el estilo gótico, Europa era todavía un continente de labradores poco poblado, con monasterios y castillos feudales como centros principales de poder y cultura. La ambición de las grandes sedes episcopales de poseer grandes catedrales propias fue la primera señal de un despertar del orgullo cívico de las ciudades. 150 años después, esas ciudades se convirtieron en fecundos centros de comercio y sus habitantes, los burgueses, se fueron independizando cada vez más del poder de la Iglesia y de los nobles. Los propios señores no vivieron ya pertinazmente aislados en sus dominios, sino que se trasladaron a las ciudades con su comodidad y lujo para exhibir su opulencia en las cortes de los poderosos. Podemos hacernos una idea de lo que fue la vida en el siglo XIV si leemos las obras de Chaucer, con sus caballeros y escuderos, sus frailes y artesanos. Ya no era el mundo de las cruzadas y de aquellos dechados de la caballería que evocamos al contemplar a los fundadores de Naumburg. Nunca está libre de errores el generalizar demasiado acerca de épocas y estilos. Siempre existen ejemplos y excepciones que no encajarían en generalizaciones semejantes. Pero con esta salvedad podemos decir que el gusto del siglo XIV tendió más a lo refinado que a lo grandioso. En la arquitectura de esta época hallamos el ejemplo. En Inglaterra distinguimos el estilo gótico puro de las primeras catedrales, que es conocido como primitivo inglés, y el desarrollo posterior de esas formas denominado estilo ornamental. En el resto de Europa se le denomina gótico flamígero. El nombre indica el cambio de gusto. Los arquitectos góticos del siglo XIV ya no se hallan satisfechos con la nítida y majestuosa silueta de las primeras catedrales. Prefieren exhibir su habilidad por medio de la ornamentación y las tracerías complicadas. La fachada de la catedral de Exeter es un ejemplo típico de este estilo. La erección de iglesias ya no constituía la principal tarea de los arquitectos. En las ciudades que crecían y prosperaban tenían que planearse muchos edificios particulares o profanos como casas consistoriales, sedes de los gremios, colegios, palacios, lonjas, puentes y puertas de acceso a la ciudad. Uno de los edificios más famosos y característicos de esta clase es el Palacio Ducal de Venecia. Aquí lo tienes, se comenzó a construir en el siglo XIV cuando mayores eran el poderío y la riqueza de esta ciudad. Puede observarse en él que este posterior desarrollo del estilo gótico, con su complacencia en ornamentos y tracería, también podía conseguir efectos de grandiosidad distintiva. Las obras escultóricas más características del siglo XIV no son quizá las ejecutadas en piedra, que se realizaron en gran número para las iglesias de la época, sino más bien las de escaso tamaño en metal o marfil, en cuya creación sobresalieron los artistas de entonces. En esta figura vemos una estatuilla de plata de la Virgen realizada por un orfebre francés en 1339. Las obras de esta clase no se destinaban al culto público, sino que acostumbraban a colocarse en los oratorios de los palacios para el culto privado. No pretenden proclamar una verdad solemne desde lejos como las estatuas de las grandes catedrales, sino incitar al amor y a la ternura. El orfebre de París consideró a la Virgen como una madre real y a Jesucristo como un niño de verdad, acariciando el rostro de aquella con la mano. Procuró evitar cualquier impresión de rigidez y por ello imprimió a la figura de la Virgen una ligera ondulación, haciendo que apoyara el brazo sobre la cadera para sostener al niño en tanto inclina el rostro hacia él. De este modo, el conjunto del cuerpo parece cimbrearse delicadamente, tendiendo a la forma de una S, tema al que fueron muy aficionados los escultores góticos. En efecto, el artista que realizó esta estatua no inventó probablemente una nueva actitud peculiar de la Virgen, ni tampoco el tema del niño jugando con ella. Al hacerlo así, no hacía más que seguir la orientación de la moda.
Su aportación personal reside en el acabado de cada detalle, en la belleza de las manos, en las pequeñas arrugas que se forman en los brazos del infante, en el esmaltado y plateado maravillosos de la superficie y, por último, y no menos importante, en las exactas proporciones de la estatua con su graciosa cabecita sobre el cuerpo esbelto y flexible. No hay nada casual en estas obras de los artistas góticos. Detalles como los ropajes cayendo sobre el brazo rígido revelan el cuidado extremado del escultor para componerlos de acuerdo con líneas delicadas y melodiosas. Nunca podremos hacer la justicia debida a estas estatuas si pasamos apresuradamente ante ellas en nuestros museos sin dedicarles más que una ojeada. Se hicieron para ser apreciadas por verdaderos conocedores y amantes del arte y para ser atesoradas como piezas dignas de admiración. La afición de los pintores del siglo XIV a los pormenores graciosos y delicados se advierte en manuscritos ilustrados tan famosos como el Salterio inglés, conocido por el nombre de Salterio de la Reina María. En esta figura vemos a Jesucristo en el templo conversando con los doctores. Estos le han colocado sobre un elevado sitial, donde se le ve explicando algún punto de doctrina con el ademán característico empleado por los artistas medievales cuando deseaban representar a un maestro. Los doctores judíos levantan sus manos en actitud de confusión y asombro, lo mismo que los padres de Jesucristo, que acaban de entrar en la escena y se miran maravillados entre sí. El método de expresar el tema sigue careciendo de realidad. Evidentemente, el artista aún no conocía el descubrimiento de Giotto acerca de cómo debía ser tratada una escena para hacerla real. Jesús, que entonces tenía 12 años, según nos dice la Biblia, es excesivamente pequeño en comparación con los doctores. Y no hay ningún propósito por parte del artista de darnos una idea del espacio que existe entre las figuras. Además, podemos ver que todos los rostros están más o menos dibujados según una fórmula sencilla. Las cejas fruncidas, la boca hacia abajo y los cabellos de las cabezas y de las barbas rizados. Lo sorprendente es mirar la parte inferior de la página y ver que se ha añadido otra escena que no tiene nada que ver con el texto sagrado. Es un tema sacado de la vida cotidiana de aquella época, una cacería de patos con halcón. Para deleite del hombre y las mujeres a caballo y del muchacho que se halla a pie delante de ellos, el halcón acaba de coger un pato mientras huyen volando otros dos. El artista pudo no estar mirando a un muchacho de 12 años cuando pintó la escena de la parte superior, pero indudablemente observó halcones y patos de verdad cuando pintó esta otra. Tal vez sentía demasiado respeto hacia la narración bíblica para introducir en ella sus observaciones de la vida real. Prefirió mantener separadas ambas cosas. La clara manera simbólica de expresar un tema con ademanes fácilmente asequibles, sin pormenores que distrajeran al lector, y al margen inferior de la página, el tema sacado de la vida real, que nos recuerda otra vez que pertenece al siglo de Chaucer. Solo en el transcurso del siglo XIV empezaron a fundirse gradualmente los dos elementos de este arte, la representación graciosa y la observación fidedigna, lo que tal vez no hubiera acontecido sin el influjo del arte italiano. En Italia, particularmente en Florencia, el arte de Giotto cambió totalmente la idea de la pintura. La vieja manera bizantina pareció de pronto trasnochada y rígida. Sin embargo, sería equivocado imaginarse que el arte italiano se apartó inopinadamente del resto de Europa. Por el contrario, las ideas de Giotto influyeron en los países de más allá de los Alpes, mientras que los ideales de los pintores góticos del norte comenzaron también a producir sus efectos en los maestros del sur. Fue particularmente en Siena, otra ciudad toscana y gran rival de Florencia, donde el gusto y la moda de estos pintores nórdicos causaron profunda impresión. Los pintores sieneses no habían roto con la primitiva tradición bizantina de modo tan tajante y revolucionario como Giotto en Florencia. Su gran maestro de la generación de Giotto, Duccio, trató, y con éxito, de infundir nueva vida a las viejas formas bizantinas en lugar de dejarlas de lado en su totalidad. El retablo que vemos en esta figura fue realizado por los dos maestros más jóvenes de su escuela, Simone Martini y Lippo Memmi. Este retablo revela hasta qué punto los ideales y la atmósfera general del siglo XIV habían sido asimilados por el arte sienés. Representa la Anunciación, el momento en que el arcángel San Gabriel llega del cielo para dirigir su salutación a la Virgen, con las palabras que se hallan escritas como saliéndole de la boca: Ave María, gracia plena. En su mano derecha sostiene una rama de olivo, símbolo de la paz. Su izquierda está levantada como si el arcángel hablara.
La Virgen había estado leyendo y fue sorprendida por la aparición del ángel. Retrocede en un movimiento de humildad y confusión, a la par que se vuelve para ver al mensajero celestial. Entre los dos hay un jarrón de blancos lirios, símbolo de la virginidad, y en la parte alta del arco central puntiagudo vemos la paloma que representa al Espíritu Santo, rodeada de querubines de 4 alas. Estos maestros compartieron la predilección de los artistas franceses e ingleses que vemos en estas figuras por las formas delicadas y la expresión lírica. Se deleitaban en las curvas graciosas de los flotantes ropajes y en la sutil donosura de los cuerpos alargados. Todo este retablo, en efecto, parece como una preciosa obra de orfebrería, con sus figuras destacando sobre el fondo de oro, tan hábilmente distribuidas que forman una estructura admirable. No nos cansamos de admirar de qué modo han sido encajadas esas imágenes dentro de la complicada forma del retablo. Cómo se han enmarcado las alas del arcángel con el arco apuntado de la izquierda y cómo retrocede la figura de la Virgen para quedar cobijada por el arco de la derecha, mientras el espacio vacío entre ellos ha sido llenado con el jarrón y la paloma que está encima de él. Los pintores aprendieron de la tradición medieval este arte de situar los personajes dentro de una estructura. Anteriormente tuvimos ocasión de admirar de qué manera los artistas medievales colocaron los símbolos de los temas sacros para conseguir formar un esquema satisfactorio. Pero sabemos que procedieron así por ignorancia de las formas y proporciones reales de las cosas y porque prescindían de cuanto se refiriese al espacio. Los artistas sieneses ya no actuaban de este modo. Tal vez encontremos un tanto extrañas sus figuras, con sus ojos rasgados y sus bocas curvadas, pero no necesitamos más que observar algunos detalles para ver que lo realizado por Giotto en modo alguno se había perdido para ellos. El jarrón es un jarrón auténtico, colocado sobre un suelo real, y podemos decir con exactitud dónde se halla en relación con el ángel y con la Virgen. El banco en el que está sentada la Virgen es un banco de verdad que disminuye en profundidad, y el libro que sostiene María no es un símbolo, sino un verdadero libro de oraciones con la luz cayendo sobre él y con sombra entre las páginas que el artista debió haber estudiado tomando como modelo un libro de oraciones que tuviera en su taller. Giotto fue contemporáneo del gran poeta florentino Dante Alighieri, quien le menciona en su Divina Comedia. Simone Martini, el maestro que pintó esta obra, fue amigo de Petrarca, el más grande poeta italiano de la generación siguiente. La fama de Petrarca se mantiene hoy principalmente por los muchos sonetos amorosos que escribió para Laura. Sabemos por ellos que Simone Martini pintó un retrato de Laura que fue atesorado por el poeta. Esto no nos parecería asombroso si no recordásemos que los retratos, tal como son entendidos por nosotros, no existían en la Edad Media. Pensemos que los artistas se contentaban con servirse de figuras convencionales de hombre o de mujer o con escribir sobre ellos los nombres de las personas que se proponían representar. Desgraciadamente, el retrato de Laura realizado por Simone Martini se ha perdido y no podemos saber hasta qué punto se parecía realmente. Sin embargo, sabemos que este y otros maestros del siglo XIV pintaron del natural y que el arte del retrato se desarrolló durante esta época. Tal vez no sería ajeno a ello el modo como Simone Martini miraba la naturaleza y observaba los detalles, pues los artistas europeos tuvieron numerosas oportunidades de aprender de sus realizaciones. Como el propio Petrarca, Simone Martini pasó muchos años en la corte del Papa, que no se hallaba entonces en Roma, sino en Aviñón. Francia era todavía el centro de Europa, y las ideas y estilos franceses ejercieron un gran influjo en todas partes. Alemania estaba gobernada por una familia de Luxemburgo que tenía su residencia en Praga. En la catedral de esta ciudad existe una maravillosa serie de bustos que datan de esta época, entre 1379 y 1386. Representan a los protectores de la Iglesia y obedecen a análogo motivo que las figuras de los fundadores de Naumburg, pero aquí ya no hay que dudar, son verdaderos retratos. La serie comprende bustos de contemporáneos, incluyendo uno del propio artista, Peter Parler el Joven, que con toda probabilidad es el primer autorretrato verdadero de un artista que conocemos. Aquí lo tienes. Bohemia se convirtió en uno de los centros a través de los cuales se expandió más ampliamente este influjo de Italia y Francia. Sus contactos llegaron hasta Inglaterra, donde Ricardo II estaba casado con Ana de Bohemia. Inglaterra comerciaba con Borgoña.
Europa, o al menos la Europa de la Iglesia Latina, era aún una vasta unidad. Las ideas y los artistas viajaban de un centro a otro y nadie rechazaba un producto cualquiera porque fuera extranjero. El estilo que se desarrolló de este mutuo intercambio hacia fines del siglo XIV es conocido entre los historiadores con el nombre de estilo internacional. Un ejemplo maravilloso de él en Inglaterra, posiblemente pintado por un maestro francés para un rey inglés, es el llamado díptico Wilton. Aquí lo tienes. Es interesante para nosotros por varias razones, incluyendo el hecho de que también recuerda los rasgos de un personaje histórico real que no es otro que el infortunado esposo de Ana de Bohemia, el rey Ricardo II. Este figura pintado ante la Virgen, con 3 santos que interceden por él, presentándole al niño Jesús, que se inclina en un ademán de bendición rodeado por coros de ángeles. 2 de los santos y 1 de los ángeles señalan al rey, como para llamar la atención de la Virgen. Tal vez algo de la antigua actitud mágica con respecto a las imágenes sobrevivía aún en la costumbre de los retratos de donantes para evidenciarnos la tenacidad de esas creencias que hemos hallado en la propia cuna del arte. Quién sabe si el donante no se sentiría más seguro en los altibajos de la vida, en la cual su intervención no siempre sería muy santa, al saber que en alguna iglesia o capilla apacible habría algo de él, una imagen suya allí fijada mediante la destreza del artista, que le ponía siempre en compañía de santos y ángeles, no cesando nunca de orar. Puede observarse fácilmente que el arte del díptico Wilton se halla en relación con las obras de que hemos tratado anteriormente, compartiendo con ellas el gusto por las líneas suaves y los temas exquisitos y delicados. La manera de coger la Virgen el pie del niño Jesús y las actitudes de los ángeles con sus manos finas y alargadas nos recuerdan figuras que hemos visto realizadas anteriormente. Una vez más observamos cómo el artista ha demostrado su habilidad en los escorzos, por ejemplo, en la postura del ángel arrodillado en la parte izquierda del retablo, y de qué modo se ha deleitado realizando estudios del natural en las muchas flores que adornan su paraíso imaginario. Los artistas del estilo internacional hicieron uso de la misma fuerza de observación y de la misma complacencia por las cosas bellas y delicadas en la representación gráfica del mundo que tenían a su alrededor. Fue costumbre en la Edad Media ilustrar calendarios con pinturas de las diversas ocupaciones según los meses, la siembra, la caza, la recolección. Un calendario perteneciente a un libro de oraciones encargado por un rico duque borgoñón al taller de los hermanos Limburg muestra cuánto habían ganado estas pinturas de la vida real en observación y naturalismo, incluso desde la época del Salterio de la Reina María que vimos anteriormente. La miniatura que vemos aquí representa la fiesta anual de la primavera entre los cortesanos. Estos marchan a caballo a través de un bosque, alegremente ataviados y con guirnaldas de hojas y flores. Podemos observar cómo se complació el artista en el espectáculo de las lindas muchachas elegantemente vestidas y cómo se deleitó trayendo a esta página tanta pompa y colorido. Una vez más, recordamos a Chaucer y sus peregrinos, pues nuestro artista se esforzó también en distinguir los diferentes tipos y lo hizo tan hábilmente que casi nos parece oírles hablar. Una tal pintura posiblemente fue ejecutada con ayuda de una lente de aumento y deberíamos mirarla de análoga manera. Todos los detalles que ha acumulado el artista en esta página se combinan para formar un cuadro que casi parece una escena de la vida real. Casi, pero no del todo, pues cuando advertimos que el artista ha cerrado el fondo con una especie de cortina de árboles, más allá de las cuales vemos los tejados puntiagudos de un gran castillo, nos damos cuenta de que lo que nos ofrece no es una escena sacada realmente del natural. Su arte parece tan alejado del simbolismo expresivo de los pintores primitivos que hace falta esforzarse para darse cuenta de que ni siquiera él pudo representar el espacio en el que se mueven las figuras y que consigue la ilusión de realidad principalmente por fijar su atención en los detalles. Sus árboles no son árboles de verdad pintados frente a la naturaleza, sino más bien hileras de árboles simbólicos, uno junto al otro, y hasta sus rostros humanos se desenvuelven aún más o menos según una fórmula deliciosa. Sin embargo, su interés por todo el esplendor y la alegría de la vida real en torno revela que sus ideas acerca de los fines de la pintura eran muy diferentes de las de aquellos artistas de la primitiva Edad Media. El interés ha evolucionado gradualmente de la mejor manera de plasmar un tema sacro tan clara y sugestivamente como fuera posible a los métodos de representar un aspecto de la naturaleza de la manera más fiel.
Hemos visto que los dos ideales no chocan entre sí. Ciertamente fue posible colocar este conocimiento de la naturaleza recientemente adquirido al servicio del arte religioso, como hicieron los maestros del siglo XIV y como otros harían después de ellos. Pero para el artista la tarea, no obstante, había cambiado. Primeramente bastó con aprender la fórmula antigua de representar las figuras más importantes del tema religioso y con aplicar este conocimiento a combinaciones siempre nuevas. Ahora, la tarea del artista incluía una habilidad diferente. Tenía que ser capaz de realizar estudios del natural y de trasladarlos a sus pinturas. Empezó a utilizar el cuaderno de apuntes y a acumular en él un conjunto de esbozos de plantas y animales raros y bellos. Lo que se hizo por excepción en el caso de Matthew Paris, aquí lo vemos, de pronto se convirtió en la regla. Un dibujo como este que ves aquí, hecho por el artista del norte de Italia Pisanello, hacia 1450, solo 20 años posterior a la miniatura de los Limburg, revela cómo llevó esta costumbre de los artistas al estudio de la vida animal con apasionado interés. El público que contemplaba las obras de los artistas empezó a juzgarlas por la habilidad con que era reproducida en ella la naturaleza y por el valor de los detalles atractivos que el artista acertaba a introducir en sus cuadros. Sin embargo, los artistas deseaban avanzar más. Ya no se contentaban con la maestría recientemente adquirida en pintar del natural detalles como flores y animales. Querían explorar las leyes de la visión, las leyes de la percepción y adquirir el suficiente conocimiento del cuerpo humano para poder plasmarlo en sus estatuas y en sus pinturas como hicieron los griegos. Al llegar el turno a este interés, el arte medieval tocó realmente a su fin, empezando el periodo conocido generalmente con el nombre de Renacimiento.